Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me. Hola, ¿qué tal? Yo soy Eric Estrada. Les doy la bienvenida a un episodio más de Cine Garage. Me honra nuevamente el invitado de esta tarde. Ya empezaremos a hablar. Antes de eso, pues sí, quiero agradecer todo el apoyo que estamos recibiendo de mucha gente, en este caso la Filmoteca de la UNAM, para tener esta información de primera mano. Vamos a hablar de un proyecto interesantísimo, de una serie de eventos que van a tener lugar en la Ciudad de México a propósito de los 50 años del movimiento estudiantil, social. Es un movimiento mucho más amplio, pero bueno, nos estamos enfocando en el movimiento estudiantil de 1968, y para hablar de Arcadia, tengo de nueva cuenta en los micrófonos de Cine Garage y de Puentes a Hugo Villa, ahora director de la Filmoteca de la UNAM, gran amigo, antiguo conocido, compañero de béisboles y de touchdowns. Hugo, mil gracias por estar de nuevo en los micrófonos de Cine Garage. Me da mucho gusto verte. Eric, muchísimas gracias, muchas gracias a todo el auditorio. Me encanta estar aquí siempre. Ya sabes, bienvenido cuando quieras. Arcadia, ¿por dónde? Estaba yo revisando la información desde que mandaron el boletín de prensa, desde que dijeron, esta es la serie de eventos que vamos a tener, estas son las películas que vamos a pasar. Es inabarcable, o sea, es una propuesta realmente importante, pesada, lo digo por la calidad que está ofreciendo, tanto en eventos como en proyecciones, como en idea. ¿Por dónde empezamos a describirle a la gente lo que es Arcadia, que va a ser, como dice aquí, tal cual, el boletín, primera edición a 50 años del 68? Claro, pues eso, lo primero es darnos cuenta que la Filmoteca de la UNAM es uno de los archivos fílmicos más importantes del mundo y quizá uno de los, probablemente el más importante de América Latina. A partir de eso, la programación habitual de las salas que tiene la Universidad Nacional y algunos colegas y amigos por ahí que nos reciben, el Festival de Guanajuato, el Festival de Morelia, el Festival de Guadalajara y también en su edición de Los Ángeles, y por supuesto en la programación regular se exhibe el cine que está guardado en las bóvedas de la Filmoteca, pero no había un evento que fuera una marquesina única y muy brillante para presentar, a partir de una línea temática específica, presentar cine de archivo. Como se juntó también la importantísima conmemoración del movimiento estudiantil del 68, el 50 aniversario, medio siglo pasó ya entre esos lamentables hechos finales y el día de hoy, y ese es muy importante para el país, por supuesto, pero para la universidad también, porque fue protagonista como de casi todos los hechos importantes del país en el siglo pasado en primer plano. Pero además, la propia Filmoteca custodia materiales únicos rodados por los estudiantes, y entonces se combinaban como los tres factores para que se pudiera armar esta muestra alrededor precisamente del movimiento estudiantil del 68 en México, los movimientos análogos que hubo en el resto del mundo. ¿Qué pasa a partir de la reacción un poco de las fuerzas más conservadoras ante estos movimientos, y cómo se percibía el 68 de México en el extranjero? Entonces, eso es lo que estamos programando. Empezamos el día 25 de septiembre, el martes 25 de septiembre, con una función inaugural de El Grito, la película de Leobardo López Arreche, una película realizada por los alumnos que en ese momento eran alumnos de curso regular del Centro Universitario de Estudios Cinematográficos. Se juntaron con el material que tenían disponible para sus cortos estudiantiles, salieron a registrar el movimiento, y también con el nivel de dominio técnico que tenían, algunos más avanzados, otros en los primeros meses de su formación como cineastas. Documentaron el movimiento hasta donde pudieron, y después decidieron que en vez de
que cada quien hiciera un pequeño corto con el material que habían filmado. En una asamblea estudiantil decidieron que se hiciera una sola película. Y ahí Manuel González Casanova, primer director de la Filmoteca de la UNAM y director también del CUEC, porque en ese tiempo estaban unidas en la dirección, hacía muy poco que se acababan de separar, en la dirección de actividades cinematográficas de la universidad. Decidió, hay quienes dicen que con un volado, hay quienes lo niegan, hay quienes dicen que fue una decisión muy meditada por don Manuel. Yo confío en esta segunda opción, que Leobardo López Arreche fuera el que se encargara de la edición final y de la dirección del largometraje. Esa película la vamos a poder ver de una forma espectacular, restaurada en 4K. No solamente pasa el 25, que es un evento en el que tenemos un aforo limitado, sino que va a estar pasando también en diferentes fechas a lo largo de la muestra. Y a partir de ahí nos arrancamos. El 26 tendremos también funciones con por ahí algunas películas interesantes, los promocionales de la Olimpiada, la Olimpiada en México, el legendario documental que hizo Alberto Isaac. Es muy interesante verlo además a la luz de El Grito y de la obra, por ejemplo, de Óscar Menéndez y de Carlos Mendoza, porque significa la versión como oficial de este arribo a la modernidad que se pretendía a partir de la inauguración de los Juegos Olímpicos, y que tenía que ver con como el gran premio que en realidad no existía, de el haber sostenido a los gobiernos del nacionalismo revolucionario y específicamente al gobierno de Díaz Ordaz, que en realidad era como un sueño roto, ¿no? Y era parte de lo que motivó la salida a las calles aquí en México. Que era, perdón como te interrumpa, nada más para dejarlo muy, muy claro. De un lado, El Grito está mostrando al México que estaba justo pidiendo todas las promesas que se le habían hecho y demandando justicia y una evolución real, ¿no? A partir de los pliegos petitorios, primero de los estudiantes, luego estaban los ferrocarrileros, estaban los doctores, había mucha gente demandando un cambio real en el país. Y del otro lado, con la visión completamente oficial, ¿no? La visión, digamos, que el Estado quería lanzar hacia afuera. En medio de esas dos películas estaban pasando muchas cosas, en cuestión también de otras películas y también en las calles del país. Por supuesto que sí, esa distinción creo que es muy importante que la hagas. Y en el caso del documental de Isaac, hubo algunos de los equipos de realización y cámara que filmaron un poco de las dos visiones. Paul Leduc y Alexis Grivas, buen amigo Alexis, rodaron también unos comunicados cinematográficos que van a estar ahí programados y que te dan como una visión muy interesante, porque no solo es la mirada política, que en el caso del documental de Leobardo yo pienso que es mucho más lírica y evocativa, tiende mucho más hacia como una especie de comunalismo, no comunismo, muy imbuida por el ambiente como de convivencia juvenil de la época. En cambio, hay otras visiones. El cine, por ejemplo, de Óscar Menéndez, que son mucho más ideológicamente estructuradas y que tienen como mucho más un esquema programático, a diferencia de lo que pasa con El Grito, y también que tienen estilos diferentes de narrar las historias. El Grito escoge ahí una voz con palabras de Oriana Fallaci, Magda Vizcaíno, una actriz que es la que hace esa voz, que es la que prácticamente nos lleva a través de todo el camino de la película. Las otras tienen o locuciones más de carácter narrativo, que nos van diciendo esto está pasando en este momento y de tal manera, o algunas recurren ya a un diseño de lo que pensaríamos el documental moderno, que es quienes están protagonizando los hechos son las voces que nos lo narran, ¿no? Y entonces ahí también hasta en eso es muy interesante la muestra que traemos.
Pero también tenemos algunos materiales que son unas maravillas. Estamos colaborando con UCLA, el archivo de UCLA, con el Instituto Sueco de Cinematografía, con el Instituto Cubano de Arte Cinematográfica, Arte Industria Cinematográfica. Nos mandan también algunos materiales de la Universidad de Chile, de su archivo fílmico. Y como parte de eso y de la Cinemateca de Toulouse, parte de lo que vamos a estar mostrando es, por ejemplo, mayo del 68, La Belle Ouvrage de Jean-Luc Massenon. Y vamos a estar mostrando también ahí los cinetracts de Godard, que son también visiones de otro 68. Revisitando un poco la curaduría, a mí me ha llamado mucho la atención que los otros 68, quizá con excepción de los poquísimos que he visto en realidad, pero con excepción de Praga y México, todos los demás tienen una agenda política de cambio muy radical. Lo que piden tiene que ver con sacudir por completo las bases de la sociedad en la que estaban. Y en cambio, la de México y la de Praga en otro sentido, pero las demandas de los estudiantes mexicanos eran muy sencillas. Eran demandas incluso de política doméstica, que no tenían mayor profundidad ni calado, porque lo que pedían era que se aplicara la ley, Claro. que se modificara una de ellas y que se despidiera a 2 jefes policíacos, se desbandara un cuerpo policial. Entonces eran relativamente sencillas de lograr y se encontraron con la inmensa paranoia y torpeza en el manejo político del régimen de Díaz Ordaz y bueno, pues con el final sangriento que justo el régimen de Díaz Ordaz decidió ponerle al movimiento, ¿no? Porque eso también se ve ahí en estas películas. Bueno, esa digamos, ese es el arranque de lo que vamos a poder ver en Arcadia. Eso va a ocurrir a partir del 25 de septiembre. Efectivamente, 25 de septiembre ahí en la sala Covarrubias del Centro Cultural Universitario a las 7 de la noche arrancamos. Es entrada libre, pero es de cupo limitado. Claro, hay que registrarse, me imagino. Y si no se registran, sí hay que llegar muy temprano para tener boletos, porque estamos seguros que se va a llenar todas las funciones. Toda la muestra es de entrada libre, pero es muy importante que sí tengan claro que el límite es el tamaño de la sala. Claro, claro. ¿No? Nuestras salas son, la Covarrubias tiene algo así como 700 lugares. Las demás tenemos una de 150 y otras 2 de 150 y otras 2 de 60. Entonces tampoco hay como mucho espacio. Tienen que llegar temprano, escoger la película que quieren y a pesar de que es entrada libre, sí hay que canjear boleto en la taquilla. Sí, hay sí, que sí, ir sí. por un boleto a la taquilla porque es la forma en la que llevamos además el conteo. registro de ingreso y de control en la sala. Entonces es muy importante que lo podamos hacer. ¿De qué tan atrás estamos hablando en la planeación de un programa como el de Arcadia? O sea, involucrando a UCLA, involucrando al Instituto Cubano, o sea, esto requiere una preparación monstruosa. Sí, esto arrancó más o menos hace como un año atrás, específicamente alrededor, quizá un poquito más. El Grito se empezó a restaurar hace casi 2 años. De ahí seguramente salieron los primeros trazos para lo que hoy lanzamos como Arcadia. Y se avanzó también mucho porque al formar parte de la Federación de Archivos Fílmicos, la Filmoteca de la UNAM, se puede, en una red relativamente bien organizada y sólida de expertos en historia cinematográfica, lanzar una solicitud, pedirles que nos manden materiales y que nos sugieran materiales para la temática que estamos planteando y a partir de ahí empezarlos a ver los que podemos ver y entonces hacer una curaduría. Ahí tengo que agradecerle mucho a Albino Álvarez y a María Luisa Barnés, que fueron los que estuvieron haciendo esta persecución de los archivos fílmicos y la curaduría del programa y pues evidentemente creo que ha quedado muy sólido. Traemos ahí unas películas algunas que nunca se han visto en México o que se vieron muy poco, que circularon muy poco, precisamente también por el fuerte contenido político que tienen y porque el cine documental
que hoy también no circula mucho, pero que se puede consumir mucho en plataformas digitales porque es relativamente fácil subirlo. Hay que pensar que en los 60 en los 60 y 70 todavía tenía que luchar primero contra las pantallas del cine industrial que no le permitían entrada, pero también, y un poco hablábamos de esto con Oscar el otro día, también contra la realidad industrial de cómo se fabricaba una película. Seguían requiriendo de laboratorios, seguían requiriendo de salas de mezcla carísimas, seguían requiriendo trabajar en no más de 4 minutos, 5 minutos por cada rollo, porque era el tamaño que duraban los rollos, sí. Era como impensable que hicieran, y eso se nota mucho en El Grito, por ejemplo, era impensable que hicieran un discurso completo, ¿no? Sí, ¿no? Tenían que agarrar los pedacitos que les parecían brillantes, claro. Porque los rollos duraban 3 minutos y tenías 2 o 3 sí. o 4 y no más, ¿no? 4 tenían ya los camarógrafos de CBS y de ABC y estos como camarógrafos de newsreel grande, pero en realidad un estudiante salía con 1 o 2 rollos, o un documentalista salía con 2 o 3 rollos y no más, ¿no? Entonces, eso también había que tenerlo en cuenta y creo que es una muy prudente forma de revisitar el cómo se hace un documental, cómo se escoge la mejor imagen también en el momento de filmarla. Creo que eso también tiene otra virtud. Claro, todo el enfoque de la muestra internacional de cine rescatado y restaurado, va también alrededor de provocar una reflexión sobre lo ocurrido en el 68, sobre dónde estamos parados ahora, pero por lo que he detectado, tanto en la programación como en la descripción de los eventos, corrígeme por favor, tampoco es que se le esté dando un carácter extra solemne al evento, o sea, sí hay una especie de revisión a la manera de ver que, si bien no se ha avanzado todo lo necesario, hemos hecho, especialmente en cuestión de cómo se hace el cine y cómo se hace cine ahora y qué se registra ahora, hemos avanzado un poco. No sé si estoy equivocado o no. No estás equivocado. La idea es atender al público principal de la Filmoteca de la UNAM, que son quienes están estudiando hoy en la universidad, de 15 a 35 años, estudiantes universitarios. Gente que no había nacido en esos años. Que no solo no había nacido, sino que en muchos casos ni siquiera sus padres habían nacido. Entonces, los protagonistas del 68 probablemente son sus abuelos. Y entonces la historia es muy importante como que la revisiten, que la entiendan en el contexto en el que fue originada y que con eso en mente la sepan integrar al contexto en el que ellos viven en la actualidad. Por eso tampoco tiene como mucho un trazo de una línea interpretativa de estos contenidos. Si bien todas las sesiones van a tener ahí alguien que las acompañe o que presente las películas o que haga una conversación alrededor de ellas, que la provoque un poco más la conversación alrededor de ellas, lo que no queríamos, y eso desde la coordinación, además de difusión cultural en todas las actividades que la coordinación está empujando para esta conmemoración, es un poco dar las cosas masticadas, sino más bien es dar acceso a los materiales, que se puedan ver y que quienes están siendo hoy protagonistas en su juventud de todos esos impulsos y toda esa fuerza que puede tener la juventud sean los que decidan y conozcan y sepan qué es lo que eso les inspira y hacia dónde los quiere hacer caminar. Todas estas películas, especialmente las que nunca se han visto, ¿dónde estaban? Pues algunas estaban las que nunca se han visto en México estaban en sus respectivos archivos. Soy Curioso Amarillo, por ejemplo, que ha circulado poquísimo aquí. Viene que ahí la hacemos en colaboración también con la Cátedra Ingmar Bergman, viene de los archivos de Suecia. No Direction Home, que pasó también, que es como parte de lo que yo te decía de visitar también ese espíritu del 68 desde muchos años después. Circuló de Martin Scorsese, pero tampoco mucho, entonces es una buena forma de visitarla. El asesinato de Fred Hampton, que viene ahí de UCLA, de su archivo fílmico, es una muy interesante
mirada hacia los Black Panthers. Fred Hampton era uno de los líderes de los Black Panthers. Y entonces es una mirada muy interesante a la parte más militante y radical del movimiento juvenil de los Estados Unidos en ese momento, que además se habla con Olimpiada en México, la película de Alberto Isaac, por aquella legendaria imagen de los dos atletas levantando el puño con un guante negro, ¿no? Y creo que vale mucho también por ahí visitarla. Y pues eso, tenemos una programación enorme que se puede consultar en arcadia.unam.mx. Ya está ahí. Y pues nada nos gustará más que ver las salas llenas. No, seguramente van a estar llenas, pero estando la programación en línea, sabiendo que se puede consultar ahí, sí necesitamos el top Hugo Villa. De estas, o sea, si usted, señor, no tiene más que 4 o 5 horas a lo largo de estos 5 días, yo necesito que vean estas. Por supuesto, El Grito es fundamental. Creo que es una película que prácticamente todos los estudiantes de este país deberían de ver, no solo por lo que implica, sino por lo que decías hace rato, cómo se hizo, cuál fue la idea detrás de entregarla así como se entregó, y porque, y eso es algo que pasa con muchos documentales viejos. Muchos de ustedes, de los que no habían, yo tampoco había nacido en el 68, lo voy a decir así como dato, pero seguramente han visto trozos del Grito en algún reportaje, en alguna nota que sacaron en la tele y que se fusilaron las imágenes. Tienen ustedes imágenes ya del Grito en su memoria. Ver la pieza completa, restaurada, entender el contexto, verla en Arcadia, creo que le va a dar a la gente que ya sabe más o menos de qué estamos hablando alrededor del Grito, y a la gente que no, un dato muy importante y una vivencia realmente valiosa. Creo que el Grito es fundamental, no importa en dónde estén. Yo tengo la fortuna de tener una copia muy buena en DVD, que salió hace algunos años, 6 Para años. el 10º aniversario. Sí. La que tiene la caricatura de Díaz Ordaz en la portada. Esa se escaneó para el 40 aniversario. Ok. Pero no sé, ¿cuál es el resto del top Hugo Villa? Pues bueno, yo creo que podrían aprovechar muy bien para el día 27 en el Cinematógrafo del Chopo. Pasa un ciclo que empieza con Recado de Chile y No es hora de llorar. Unos noticieros del ICAIC en el 68, del Instituto Cubano de Arte y Ciencia e Industria Cinematográfica. El documental de Óscar Menéndez en memoria de José Revueltas y Únete Pueblo, esos 2 documentales. Y una mirada al 68 a través de noticieros cinematográficos mexicanos. Creo que esa del Chopo el día 27, vale mucho la pena. Uh-huh. Luego, por ahí tenemos también el Intenso Ahora, el día 29, también en el Cinematógrafo del Chopo a las 12 del día. La conexión americana, Zabriskie Point, el mismo 29 a las 6 de la tarde en la Sala José Revueltas de Michelangelo Antonioni. Uh-huh. Es una película que alguien lo definió muy bien, no hay otra forma de decirlo, es una película explosiva, sí, punto. Tal cual. No hay otra forma de definirla, y vale mucho la pena verla. Medium Cool, que está el domingo 30 a las 7 de la noche en la Carlos Monsiváis de Haskell Wexler. Haskell es conocido mucho por ser cinefotógrafo de la gran industria hollywoodense, pero también era un director de documental muy involucrado, y además que tenía mucho toque con las causas sociales, y agarraba una cámara y se iba y filmaba, y creo que es estupenda esta película, es ver Medium, no me perdería Medium Cool. Y por supuesto las 2 funciones que tenemos en Plaza de las Tres Culturas. El día 29 a las 8 de la noche pasaremos El Grito en la versión restaurada, ahí sí es entrada absolutamente libre, uh-huh. Solo hay que llegar a la plaza. Y el día 30, el domingo 30, pasaremos una función especial de clausura de la película Olimpia. Pues se preguntarán por qué una película nueva, una película que recién se está terminando, se terminará 4 o 5 días antes de que la pongamos. Está corriendo. Él solo él quiso, pues ahí sí, nadie lo obligó. Ay, Cravioto. Y es muy interesante porque la película trata sobre los días aciagos en los que la universidad estuvo tomada por el ejército.
Esos días están documentados en diferentes materiales de archivo que estaban depositados en la Filmoteca. Se quiso acercar a la Filmoteca primero, después necesitaba también filmar algunos planos, por supuesto, en Ciudad Universitaria. Para eso también necesitó un poco de ayuda ahí con la Filmoteca y se logró también que TV UNAM entrara como coproductor con algo de dinero y muy interesante que claro, él siendo director trata de hacer las imágenes suyas, Claro. las imágenes de archivo, y entonces las quería intervenir digitalmente y para eso se formó ahí un grupo de trabajo con alumnos que estaban en el proceso de obtener su título de grado en la Facultad de Artes y Diseño y fueron alumnos de curso regular de la Universidad Nacional del día de hoy que intervinieron esas imágenes. Entonces hay ahí como un puente generacional entre muy bien construido entre las imágenes del archivo, un egresado de por ahí de mediados de los 2000 del CUEC y alumnos actuales de curso regular que trabajaron en una película sobre uno de los momentos más, pues más álgidos de la historia de Ciudad Universitaria. Y del país. Y del país, por supuesto. Esa es la visión, esa es la función de clausura. De clausura el día 30 a las 8 de la noche en Plaza de las Tres Culturas. En la Plaza de las Tres Culturas. Esa sí creo, me imagino, por todo lo que nos cuentas, es la única función de La única Olimpia. función, sí. Muy bien. Pero eso, bueno, a mí, nada más para que se den cuenta, le pedimos a Hugo su top y nos da toda la programación. O sea, así de fuerte está Arcadia. Pero no es lo único que hay. No solo hay funciones, también hay, estoy viendo exposiciones, charlas, cineconciertos. Hay más actividades alrededor que sí me gustaría que le contaras a la gente. Sí, una de las cosas que tienen las muestras de cine restaurado y recuperado es que se trata también como de reinterpretar las imágenes. De repente se encuentran pedacería, en la jerga se le dice pizcacha, de las películas y con esa pedacería se monta una exposición de 360 grados intervenida por 4 artistas con pietaje encontrado que se llama Ecos del Grito, que va a estar en el Museo de las Constituciones. Se inaugura a partir de las 12 del día 27, ahí en el complejo de San Ildefonso, que además nos interesaba mucho que hubiera algo que tuviera que ver con el grito en San Ildefonso, porque por aquel, el bombazo, perdón, el bazucazo en la puerta. Fue donde todo empezó. De San Ildefonso, que es donde todo se empezó a poner peor, ¿no? Porque si bien ya había empezado con la golpiza que les ponen a los alumnos de La Boca y la Ochotorena, totalmente desproporcionada y fuera de lugar, eso fue lo que desencadenó el movimiento. Aquí hay ya un clarísimo endurecimiento de la represión por parte del gobierno de Díaz Ordaz. Y también vamos a tener unas revisitas musicales de Descartes del Grito que se editaron en unos loops de imagen que tienen negros en medio y que los alumnos de la Facultad de Música las van a musicalizar en vivo. Primero en la Sala Xochipilli el día 28 a las 2 de la tarde. Se va a poder ver, es una especie como de ensayo general de esta musicalización, y después también hay una mezcla de documentos que que le llamamos Movimientos Sociales de México 1938-1968. Al día siguiente, el día 29 a las 5 de la tarde, también en la Sala Xochipilli, van a estar también musicalizadas en vivo por alumnos de la Facultad de Música. Que repetimos, todas estas actividades son de entrada libre. Todas son entrada libre, efectivamente. Nada más hay que estar ahí tempranito para poder acceder. Pues no sé qué más haya que agregar, Hugo. La invitación es realmente grande, es muy, muy interesante. Creo que es indispensable que la gente se acerque a todo lo que está proponiendo Arcadia en esta su primera edición. Debe haber más, ¿no? Pero lo que me da miedo es que no vamos a caber. Es decir, esto debería tener una extensión, debería llegar a más lugares, debería estar en más sitios y en más ciudades, porque no vamos a caber.
no solo porque sé que hay un interés real, quizá lo digo dentro de mi círculo, pero sé que, por ejemplo, si yo le cuento a mi madre, que ya más o menos le dije todo lo que se va a poder ver, hacer y entender alrededor de esta propuesta, ella está lista para aventarse los 5 días viendo todo lo que ustedes están proponiendo. Sé que hay mucha gente muy interesada, pero también sé que hay mucha gente a la que alguien más le va a decir tienes que ver y tienes que conocer y tienes que entender a partir de la visión que está proponiendo Arcadia lo que ocurrió en el México de 1968 y más o menos lo que estaba ocurriendo, como decías, en otras ciudades en el mismo año, que fue un año fundamental en la historia no solo del siglo XX, sino de lo que estamos viviendo ahora. No vamos a caber, Hugo. ¿Qué se hace ante eso? Pues mira, algunos de los materiales, específicamente el grito va a recircular también en otros, la versión restaurada va a circular en otros espacios. Es un material, como te digo, universitario y entonces se está programando constantemente y ahora en particular con la conmemoración, pues evidentemente lo vamos a sacar mucho. Uh-huh. Algunas otras películas se pueden ver por descarga en algunos servicios de paga, como casi todo lo que tenemos por aquí, y otras, pues eso, hay que apuntarse y venir porque probablemente no las podrán volver a ver en México. Jamás. En un largo tiempo. Okay. Sin duda las podremos volver a proyectar, pero en algunos casos hay joyas, como por ejemplo, vamos a poder proyectar el asesinato de Fred Hampton bien en 35 milímetros. Okay. Esto es, vamos a proyectar una copia en soporte fílmico, ¿no? Uh-huh. Eso es importantísimo para poderlo disfrutar como se imaginó que se viera como el documental, ¿no? Como se pensó. Como se pensó. Entonces, pues sí, lo vamos a tratar de hacer circular en más lugares. Ha levantado, sí, muchísimo interés la programación, pero pues de momento hay que ir las salas en las que vamos a programar Arcadia en estos días. Repitamos las sedes, por favor, para que quede claro. En el Sala Miguel Covarrubias del Centro Cultural Universitario, uh-huh. También ahí en el Centro Cultural Universitario, en el campus central de Ciudad Universitaria, en la Julio Bracho, en la José Revueltas y en la Carlos Monsiváis, que están ahí juntito, como enfrente del MUAC y abajito, pues, un poco antes de llegar a la sala Nezahualcóyotl. Uh-huh. Se proyecta también en el Cinematógrafo del Chopo, que es en la colonia Santa María la Ribera, que ahí esperamos a un público un poquito distinto. Ahí el Metrobús los deja casi en la puerta. Exacto. Bueno, el Centro Cultural también. El Centro Cultural también. El Centro Cultural, la forma más sencilla de llegar hacia el Metrobús en la línea 1, y hay una parada que se llama Centro Cultural. Sí. Así de fácil. Bajan la rampa y llegan. Exacto, bajan la rampa y llegan. Y en el caso del Chopo también hay una parada que se llama Chopo. Y además está muy bonita porque el diseño es la fachada del Chopo, que es hermosísimo. Sí. Se proyectará también en la sala González Casanova del CUEC, en el auditorio del MUAC, en el Centro Cultural Universitario, en el Museo de las Constituciones en San Ildefonso, en el centro, en la Facultad de Derecho, en el auditorio Isidro Favela, ahí en Ciudad Universitaria, en la Facultad de Música, en la sala Xochipilli, y en la Plaza de las Tres Culturas, aquí en Tlatelolco. Y después vamos a tener en algún momento nuestra exposición El Fuego de las Ideas en el Centro Cultural Universitario también ahí para que la puedan disfrutar, que es una exposición que empezó en el Centro Cultural de Tlatelolco y que ahora traemos un pedacito de esa expo para que la puedan ver en lo que están haciendo fila para entrar a sus películas. Me parece una gran idea. Algo más que haya que agregar, Hugo, yo insisto, hablar un poco de más sería quizá darle más solemnidad, no porque no la merezca, sino porque creo que merecemos acercarnos al 68 desde un punto de vista menos rígido, y Arcadia lo está proponiendo, no, sin restarle profundidad, por supuesto. Pero no sé si quieras agregar algo a un evento tan importante, tan trascendente para la universidad, para la Filmoteca, para la ciudad, y me voy a atrever a decirlo, para el país. Mucho de lo que se sigue construyendo ahora, vamos a poder ver los cimientos en todo el material que nos van a mostrar y en todas las exposiciones y en las charlas que propone Arcadia este año. Que se apoderen de estos contenidos, que los hagan suyos, que las vayan a ver. La mejor forma cuando decimos restaurar películas en los archivos,
de repente uno piensa que es solamente el proceso técnico de que la imagen esté limpiecita y el sonido se oiga bien y buscar los rollos que faltaban, que no se habían encontrado, pero no. Restaurar, en realidad el otro día lo decíamos ahí en una entrevista, restaurar una película es también reencontrarla con el público en una sala cinematográfica en donde se comparte la experiencia de manera colectiva. Hasta de la forma de llegar es distinto cuando lo ves en una sala cinematográfica. Muchas seguramente están pirateadas, seguramente se pueden ver en copias ilegales en YouTube o en alguna otra plataforma, pero ver películas que hablan de la construcción de comunidades y de la fuerza que pueden tener las comunidades cuando están bien articuladas en una experiencia comunitaria, ir al cine, sentarnos, salir del cine y comentarlas. Creo que es valiosísimo y creo que es la mejor manera de, precisamente, restaurar la experiencia fílmica que todos estos creadores quisieron generar. Más aún si estamos hablando del 68, que va a cumplir 50 años apenas terminando Arcadia. Y pues sí, de nada sirve restaurar las películas si las volvemos a guardar. No tiene ningún sentido. Se restauran y las tiene que ver el público que en su momento las pueda ver. Pues ahí está la invitación para Arcadia. Recuerden, del 25 al 30 de septiembre, ya les dijimos las sedes. El sitio es www.arcadia.unam.mx. No hay pierde, la verdad es una oferta brutal, de nuevo inabarcable, no sé cómo le voy a hacer, pero lo haré. Hugo, mil gracias por venir a platicar con nosotros, muchísimas felicidades a ti y a todos los involucrados detrás de en este proyecto. Me parece un trabajo brutal, genial, entonces quiero aplaudirles y quiero agradecerles por su trabajo y decirle a Cravioto que se apure, que ya queremos ver la película. Muchas gracias, Hugo. Gracias a ustedes. Cine Garage. Aquí cabe todo el cine. Con Eric Estrada. Fierros. Puentes.me.